Hola de nuevo, hoy continuamos aquí en Cines de Arte y Autores con qué es el cine de André Bazin y vamos con la segunda parte de El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación. En el video anterior André Bazin hacía una síntesis histórica del cine italiano. Ponía como ejemplos el paso de una película como La Corona de Hierro, una fantasía medieval, a una cierta tendencia de películas más realistas con el paso de las décadas. Hoy vamos a continuar mencionando estos elementos que rescata Bazin en cuanto a esa, entre comillas, conquista del realismo por parte del cine italiano. Estetismo, realismo y realidad. Dice Bazin: la actualidad del guión y la verdad del actor no son todavía, sin embargo, la materia prima estética del film italiano. Hay que desconfiar de la oposición entre el refinamiento estético y no sé qué crudeza, qué eficacia inmediata de un realismo que se contentaría con mostrar la realidad. Quizá por eso, a mi juicio, uno de los mayores méritos del cine italiano sería haber recordado una vez más que no hay, entre comillas, realismo en arte que no sea ya en su comienzo profundamente, entre comillas, estético. Nadie lo ponía en duda, pero al oír los ecos del proceso por brujería que algunos hacen hoy a los artistas sospechosos de un pacto con el demonio del arte por el arte, había tendencia a olvidarlo. Tanto lo real como lo imaginario en el arte pertenece solo al artista, ya que la carne y la sangre de la realidad no son más fáciles de retener entre las redes de la literatura o del cine que las más gratuitas fantasías de la imaginación. En otros términos, aunque la invención y la complejidad de la forma no tengan ya primacía sobre el contenido de la obra, siguen sin embargo determinando la eficacia de la expresión artística. Por haberlo olvidado un poco más de la cuenta, el cine soviético ha pasado en 20 años del primero al último puesto entre las grandes cinematografías nacionales. Podemos inferir dos ideas claves que se mencionan aquí. Por un lado, aquella contraposición que debe hacer la forma a la crudeza de las imágenes, ¿cierto? A la crudeza del material, entre comillas crudeza, se podría referir a las imágenes en bruto, al material en bruto, extraídos directamente de la realidad, digámoslo así, sin ninguna forma, solamente pensando en el contenido, ya sean las situaciones o ya sean las imágenes en sí, los registros, las capturas. Eso podría ser una cosa. Por otro lado, podría inferirse también que hay un alejamiento deliberado de las formas. Dice: uno de los mayores méritos del cine italiano sería haber recordado una vez más que no hay realismo en arte que no sea ya en su comienzo profundamente estético. Luego Bazin dice que el cine soviético ha pasado en 20 años del primero al último puesto entre las grandes cinematografías nacionales. Como si hubiera un ranking de cinematografías nacionales donde se baja o se sube posiciones, se refiere básicamente a la importancia de la primacía de las formas. Detengámonos entonces en las palabras de Bazin acerca de la cinematografía soviética y por qué dice, según él, que ha bajado peldaños prácticamente dentro de un supuesto ranking de las cinematografías nacionales. Se refiere, por supuesto, en cuanto a la forma, porque en algún momento en los años 20 se llegaba a hablar de etiquetas como formalismo ruso, formalistas rusos, porque el trabajo evidentemente estaba centrado en las formas, en la creación, en la teorización de formas. ¿Por qué ya no se habla de formas en los años 30, en los años 40? Porque no hay películas como El acorazado Potemkin o así de rigurosas con la forma en la década de los 30 o en la década de los 40. Entonces Bazin va a seguir haciendo mención de este cine de la siguiente manera: si el acorazado Potemkin ha podido revolucionar el cine, no ha sido solo a causa de su mensaje político, ni tampoco porque reemplazara los decorados de estudio por los escenarios reales y la estrella por la muchedumbre anónima, sino porque Eisenstein era el mayor teórico del montaje de su tiempo, porque trabajaba con Tissot, el mejor operador del mundo, porque Rusia era el centro del pensamiento cinematográfico. En una palabra, porque los films, entre comillas, realistas que producía escondían más ciencia estética que los decorados,
la iluminación y la interpretación de las obras más artificiales del expresionismo alemán. ¿Pero a qué se refiere Bazin con ese término ciencia estética? ¿Acaso se está refiriendo a la creación, a la experimentación de formas, a la teorización de formas, al desarrollo de métodos, al desarrollo de estrategias antes, durante y después de la creación de las formas? ¿Pero acaso no había de alguna manera también una ciencia estética en el expresionismo alemán? Habría que ver de qué forma se define esto de ciencia estética para equiparar, para hacer estas equiparaciones entre distintos movimientos de cine o tendencias estéticas. Continúa Bazin. Lo mismo pasa hoy con el cine italiano. Su realismo no encierra en absoluto una regresión estética, sino por el contrario un progreso en la expresión, una evolución conquistadora del lenguaje cinematográfico, una extensión de su estilística. Nos hacemos de entrada las preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? Vamos a verlo a continuación. Dice Bazin, hay que empezar por ver bien dónde se halla hoy el cine. Desde el fin de la herejía expresionista y sobre todo desde el sonoro, puede decirse que el cine no ha dejado de tender hacia el realismo. Entendamos, grosso modo, que quiere dar al espectador una ilusión lo más perfecta posible de la realidad, compatible con las exigencias lógicas del relato cinematográfico y los límites actuales de la técnica. Por ello, el cine se opone netamente a la poesía, a la pintura, al teatro y se aproxima cada vez más a la novela. No me propongo ahora encontrar las causas técnicas, psicológicas, económicas de este proyecto estético fundamental del cine moderno. Se me perdonará que lo sostenga esta vez como un hecho adquirido, sin prejuzgar por ello ni el valor intrínseco de esta revolución, ni tampoco su carácter definitivo. Pero el realismo en arte no puede proceder evidentemente más que del artificio. Toda estética recoge forzosamente entre lo que merece ser salvado, como lo hace el cine, crear la ilusión de la realidad. Esta elección constituye su contradicción fundamental, a la vez inaceptable y necesaria. Necesaria porque el arte no existe sin esta elección. Con estas palabras, Bazin da por sentado que la evolución a la que tiende el cine es hacia el realismo. Ya lo hemos visto en un texto tal como El mito del cine total, nuestro segundo video de esta serie dedicada a qué es el cine. Tal como lo veíamos en aquel texto de El mito del cine total, la evolución técnica y tecnológica va a permitir que este medio, tal como se llama hoy o como se llamará en el futuro, va a acercarse más y más al realismo, ¿verdad? Aquella inmersión o aquella ilusión de la realidad, cada vez más y más fiel. Por eso Bazin decía que el verdadero cine quizás aún no ha sido inventado, todavía da para más y más desarrollos tecnológicos. Entonces retomemos las palabras aquí de Bazin. Dice que para llegar a esa idea de, entre comillas, cine total, es necesario, pues, no oponerse a los avances tecnológicos de la época. Dice, es por lo que resulta inútil oponerse a todo progreso técnico que tenga por objeto aumentar el realismo cinematográfico, sonido, color, relieve. En efecto, el arte cinematográfico se nutre de esa contradicción y utiliza al máximo las posibilidades de abstracción y de simbolismo que le ofrecen los límites temporales de la pantalla. Pero esta utilización del residuo de convenciones dejado por la técnica puede emplearse al servicio del realismo o a sus expensas. Puede aumentar o neutralizar la eficacia de los elementos de realidad capturados por la cámara. Resulta imposible clasificar, sino jerarquizar los estilos cinematográficos en función del nivel de realidad que representan. Llamaremos por tanto realista a todo sistema de expresión, a todo procedimiento de relato que tiende a hacer aparecer un mayor grado de realidad sobre la pantalla. Entre comillas, realidad no debe ser naturalmente entendido de una manera cuantitativa. Un mismo suceso, un mismo objeto, es susceptible de muchas representaciones diferentes. Cada una de ellas abandona y salva algunas de las cualidades que hacen que reconozcamos al objeto sobre la pantalla. Cada una de ellas introduce con fines didácticos o estéticos abstracciones más o menos corrosivas que no dejan subsistir todo el original.
Al final de esta alquimia inevitable y necesaria, la realidad inicial ha sido sustituida por una ilusión de realidad hecha de un complejo de abstracción, el negro y el blanco o la superficie plana, de convenciones, las leyes del montaje, por ejemplo, y de realismo auténtico. Entonces Bazin, por un lado, nos dice que hay, entre comillas, realismo en cuanto a los procedimientos técnicos y hay realismo también en cuanto a los procedimientos puramente de forma, ¿verdad? De la representación, procedimientos de lenguaje. Dice, al final de esta alquimia inevitable y necesaria, la realidad inicial ha sido sustituida por una ilusión de realidad hecha de un complejo de abstracción. El negro y el blanco, la superficie plana, o digamos que los límites que nos dé la pantalla del momento o la superficie de representación del momento. Por otro lado dice las convenciones, leyes del montaje, el lenguaje cinematográfico. Y por otro lado, de realismo auténtico. ¿A qué se refiere con esta última? Realismo auténtico. Dice, es una ilusión necesaria, pero que trae consigo rápidamente la pérdida de conciencia de la misma realidad identificada en el espíritu del espectador con su representación cinematográfica. Entonces el resultado final de esta combinación de variables es lo que va a llamar como esa ilusión necesaria, pero que trae consigo mismo rápidamente la pérdida de conciencia de la misma realidad identificada en el espíritu del espectador con su representación cinematográfica. Quiere decir que existe la inmersión o la identificación entonces del espectador cinematográfico con este mundo representado, con esta realidad representada. Continúa. En cuanto al cineasta, una vez que ha obtenido esta complicidad inconsciente del público, se encuentra con la gran tentación de descuidar cada vez más la realidad. La costumbre y la pereza ayudan y llega un momento en el que él mismo no distingue claramente dónde empiezan y dónde terminan sus mentiras. Y no se le podría reprochar el mentir, ya que es la mentira la que constituye su arte, pero sí el no dominar la mentira, el ser su propia víctima e impedir así toda nueva conquista en el campo de la realidad. Esto es bastante misterioso porque si nos dice que entonces el creador de aquella realidad a veces no reconoce cuál es el límite de la mentira, entonces se impide así toda nueva conquista en el campo de la realidad. ¿Cuáles serían esas posibles nuevas conquistas que no deberían impedirse en el campo de la realidad? ¿Hacia dónde deberíamos tender? ¿Cuáles son esas conquistas a las que se debería llegar en el campo de la realidad? Está hablando aquí Bazin de una dimensión moral, de una dimensión quizás del espíritu, una especie de trascendencia o de liberación del espíritu a partir de aquella construcción, de aquella ilusión que nos construyó una realidad. De Ciudadano Kane a Fahrenheit. Continúa Bazin. Los últimos años han hecho evolucionar grandemente la estética del cine hacia el realismo. Desde este punto de vista, los dos acontecimientos que jalonan incontestablemente la historia del cine desde 1946 son Ciudadano Kane y Paisá. Los dos han representado al realismo un progreso definitivo, aunque por caminos muy diferentes. Si evoco el film de Orson Welles antes de analizar la estilística de los films italianos, es porque nos permitirá precisar mejor su sentido. Orson Welles ha devuelto a la ilusión cinematográfica una cualidad fundamental de lo real, su continuidad. La planificación clásica, procedente de Griffith, descomponía la realidad en planos sucesivos que no eran más que una cadena de puntos de vista, lógicos o subjetivos, sobre el acontecimiento. Un personaje encerrado en una habitación espera que el verdugo venga a buscarle. Contempla fijamente la puerta con angustia. En el momento en que el verdugo va a entrar, el director no dudará en hacer un primer plano de la manilla de la puerta girando lentamente. Este primerísimo plano está psicológicamente justificado por la atención concentrada de la víctima ante ese signo de su desgracia. Esta sucesión de planos distintos, análisis convencional de una realidad continua, constituye propiamente el lenguaje cinematográfico actual.
Comienza haciendo Bazán una distinción de lo que puede denominarse continuidad y descontinuidad ante una cadena de hechos sucesivos, y menciona cómo en la planificación clásica derivada de Griffith pues se podía hacer este análisis de una situación a partir de la fragmentación planos. Aquí menciona una situación de angustia, de suspenso, en donde aquella persona está encerrada y al momento en que alguien va a entrar a la habitación, pues nos vamos a detener en esa contemplación de la puerta con angustia por parte de la persona que está dentro, y luego un plano de esa manilla de la puerta girando lentamente, como en un primerísimo primer plano. Y luego nos vamos a detener en aquel plano de la manija de la puerta girando lentamente. Un primerísimo plano justificado, según lo que dice Bazán, por la atención concentrada de la víctima ante ese signo de su desgracia. Estaríamos teniendo también el punto de vista de la víctima sobre ese objeto que se empieza a mover lentamente, que nos va a hacer entender que, pues, lógicamente alguien va a entrar. Entonces Bazán contrapone esta forma de representación a la manera en que Orson Welles lo hace. Bazán menciona que para el momento el espectador de cine se ha llegado a habituar con esa forma, digamos, clásica de representación de una situación, a través de la fragmentación, a través de esa planificación. Dice Bazán: la planificación introduce, por tanto, una abstracción evidente en la realidad, pero como hemos llegado a habituarnos por completo, ya no la advertimos como tal. La revolución introducida por Orson Welles está enteramente ligada al empleo sistemático de una profundidad de campo inusitada. Mientras que el objetivo de la cámara clásica enfoca sucesivamente diferentes lugares de la escena, la de Orson Welles abraza con igual nitidez todo el campo visual, convirtiéndolo inmediatamente en campo dramático. La planificación no elige ya por nosotros lo que hay que ver, confiriéndole por tanto una significación a priori, sino que el espíritu del espectador se ve obligado a discernir en la especie de paralelepípedo de realidad continua que tiene la pantalla por sección el espectro dramático particular de la escena. Ciudadano Kane debe por tanto su realismo a la utilización inteligente de un concreto proceso técnico. Gracias a la profundidad de campo, Orson Welles ha restituido a la realidad su continuidad sensible. Como podíamos ver en el texto La evolución del lenguaje cinematográfico, Bazán ya hacía esta comparación entre las dos maneras de representación. Por un lado, la de la fragmentación y el uso de varios planos para mostrarnos continuidad. Por otro lado, la del uso del plano secuencia con profundidad de campo para que nosotros pudiéramos detenernos en aquellas imágenes que nos llamaran la atención, para que pudiéramos mirar en la dirección que quisiéramos en la pantalla en profundidad, hacia el fondo o desde el fondo hacia el frente. Aquí entonces Bazán va a aportar una idea nueva. Dice: vemos claramente con qué elementos de realidad se enriquece el cine en este caso, pero también es evidente que desde otros puntos de vista se aleja de la realidad, o que al menos no se aproxima más que la estética clásica. Al no poder, por la complejidad de su técnica, recurrir en particular a la realidad bruta, al escenario natural, al rodaje en exteriores, a la iluminación con luz solar, a la utilización de actores no profesionales, Orson Welles renuncia al mismo tiempo a las cualidades absolutamente inimitables del documento auténtico y que, por formar parte de la realidad, pueden a su vez fundamentar un, entre comillas, realismo. Podríamos situar en el polo opuesto a Citizen Kane, a Farrebig, en donde la voluntad sistemática de no utilizar más que una materia prima natural ha conducido precisamente a Ruquier a perder terreno en el dominio de la perfección técnica. Bazán se refiere a la película Farrebig, la cual está protagonizada por miembros de una familia real de campesinos en Francia. Supuestamente ellos nunca han actuado, nunca han estado delante de una cámara, y podríamos ver que este es el material en bruto que menciona Bazán. Tomar la realidad tal como es, su casa real, su familia real, sus oficios reales, su cocina real, todo lo que hacen en el día a día y todas las relaciones que se tejen entre ellos y los roles que tienen en su casa,
Como esta familia está representando sus mismos roles del día a día, el punto es que la película se limita en cuanto a estas mismas actuaciones. No puede haber escenas de larga duración o de blocking o de coreografías, movimientos de actores con movimientos de cámaras. Parece aquí que el haber usado a los miembros reales de la familia, aquellas personas en su hábitat natural, en las actividades del día a día, por otro lado limita otros aspectos del realismo. Esto es lo que da a entender Bazán. Si ustedes vieron Fahrenheit, se dan cuenta que muchas de las ideas que se quieren comunicar, muchas de las situaciones están altamente fragmentadas. O sea, quiere decir que nos devolvemos también a aquel capítulo del montaje prohibido, en el cual, pues si no lográbamos la autenticidad de los actores, personajes u objetos, entonces íbamos a partir las situaciones en diversos planos para que nos hicieran dar la impresión, como por el montaje, como con el montaje Kuleshov, de que se están mirando entre ellos, de que se están atendiendo lo que el uno dice, lo que el otro dice. Y la justificación de aquellos cortes, de aquellas fragmentaciones, más bien sería como para forzar a la continuidad más que por una razón estética. Continúa Bazán. Así, la más realista de las artes comparte, sin embargo, la suerte común. No puede abrazar la realidad toda entera. Siempre se le escapa por algún lado. Sin duda, un progreso técnico puede, cuando se utiliza bien, apretar las mallas de la red, pero siempre hace falta más o menos escoger entre cuál o cuál realidad. La cámara participa un poco de la sensibilidad de la retina. No son las mismas terminaciones nerviosas las que registran el color y la intensidad luminosa, y la cantidad de las unas está de ordinario en función inversa a las de las otras. Los animales que ven perfectamente durante la noche la forma de su presa son casi ciegos a los colores. Y no es que quienes hicieron Fahrenheit tuvieran una limitación técnica u óptica. Ellos pudieron haber hecho planos secuencias con profundidad de campo si lo hubieran querido, pero al haber privilegiado las actuaciones o aquella representación del material bruto que da la realidad, pues tuvieron que dejar de lado aquellos otros dispositivos de puesta en escena o de representación fiel, digamos, de la duración o de la autenticidad de las acciones en el tiempo. Esto también es una idea importante. El tiempo fue fragmentado para más bien lograr que hubiera continuidad o que hubiera credibilidad en las representaciones de aquellas personas. Por eso se recurre a la fragmentación para dar cuenta de la correspondencia de miradas al plano contra plano, para dividir escenas de diálogos. Por eso se recurre quizás a efectos como el efecto Kuleshov, en donde las miradas pues van a decir mucho, pero no sabemos realmente a quién está mirando. Pero por el encuentro de planos, pues vamos a asumir que hay continuidad o que hay encuentro entre personajes. Continúa Bazán. Entre los realismos opuestos pero igualmente puros de Fahrenheit y Citizen Kane, numerosas aliaciones son posibles. Por lo demás, el margen de pérdida de la realidad implicado en toda postura previa, entre comillas, realista, permite a menudo al artista multiplicar, gracias a las convenciones estéticas que puede introducir en el sitio que ha quedado libre, la eficacia de la realidad escogida. Tenemos precisamente un ejemplo destacable en el cine italiano reciente. Faltos de equipo técnico, los directores se han visto obligados a registrar después del rodaje de la imagen el sonido y el diálogo. Pérdida de realismo. Pero al tener la libertad de utilizar la cámara sin estar pendientes del micrófono, han aprovechado para extender su campo de acción y su movilidad, de donde surge un acrecentamiento inmediato del coeficiente de realidad. O sea que se sacrifica el sonido directo, la captura del sonido directo, por la movilidad de la cámara. Entonces, al no poder capturar el sonido y al no estar pendientes de la captura del sonido, la cámara adquiere más libertad y más movilidad. De por sí, si ya no están las personas grabando el sonido en el mismo lugar, sosteniendo una caña con un micrófono, eso nada más le da lugar a la cámara para moverse más. Y si la iluminación es la luz natural, pues no van a tener problema de encuadrar aquí o allá porque no se van a ver las luces
del estudio, no se va a ver el equipo técnico, digámoslo así, sino que van a tener un campo visual más grande en el cual poder moverse y del cual poder escoger qué muestran y qué no. Continúa Bazán. Los perfeccionamientos técnicos que permitirán conquistar otras propiedades de la realidad, el color y el relieve, por ejemplo, servirán por lo demás para distanciar los dos polos realistas que actualmente suelen situarse con bastante precisión en las proximidades de Fahrenheit y de Citizen Kane. Las cualidades de la toma de vistas en el estudio estarán en efecto cada vez más sometidas a las exigencias de un equipo complejo, delicado y poco flexible. Siempre hará falta sacrificar a la realidad alguna parte de la realidad. Vale la pena ver cómo filmaría después, años después, Orson Welles sin las posibilidades técnicas de un estudio, sino, digamos, más o menos a la manera de los neorrealistas italianos, en los escenarios naturales, sin la iluminación artificial, incluso sin el sonido directo. Vale la pena comparar entonces a ese Orson Welles que primero lo tuvo todo en el estudio, todos los dispositivos técnicos y la tecnología, con un Orson Welles que grabaría o filmaría después en escenarios naturales y con limitaciones de equipos, pero quizás más libertades a la hora de registrar la realidad que no podía tener en el estudio. Paisà. Ahora Bazán se va a detener en el caso de la película Paisà de Roberto Rossellini, el cual, si ustedes han visto, recordarán que se basa en 6 historias que constituyen un largometraje. Hay una idea que está presente en todas las historias y es el encuentro entre personajes locales con personajes extranjeros alrededor de la guerra, ¿verdad? Ya sea durante la liberación o ya sea posterior a la liberación. Bazán explica que escoge Paisà como una película que condensa ejemplos que bien podrían estar en diversas otras obras del cine italiano. La técnica del relato. Como en la novela es sobre todo a partir de la técnica de la narración como puede ponerse de manifiesto la estética implícita de la obra cinematográfica. El film se presenta siempre como una sucesión de fragmentos de realidad dados por la imagen sobre un plano rectangular de dimensiones fijas, de tal manera que el orden y la duración de lo que vemos determina su, entre comillas, sentido. El objetivismo de la novela moderna, reduciendo al mínimo el aspecto propiamente gramatical de la estilística, ha revelado la esencia más secreta del estilo. Ciertas cualidades idiomáticas de Faulkner, Hemingway o Malraux no podrían probablemente continuar existiendo en una traducción, pero lo esencial de su estilo apenas sufre porque en ellos el, entre comillas, estilo se identifica casi totalmente con la técnica de la narración. Aquí Bazán va a hacer una serie de comparaciones de rasgos estilísticos entre estos novelistas con algunos procedimientos que encontramos en el cine italiano y particularmente en Paisà. Continúa más adelante Bazán. Ciertos géneros exigen trabajar a toda velocidad, operar en caliente, y el cirujano necesita por ello tener más seguridad y precisión. Gracias a esto el filme italiano posee esa sensación de reportaje, esa naturalidad más próxima a la narración oral que escrita, al croquis que a la pintura. Hacía falta la facilidad y la seguridad del ojo de Rossellini, la actuada de Vergano y de De Santis. Su cámara posee un tacto cinematográfico muy sutil, antenas maravillosamente sensibles que les permiten captar de un golpe lo que les hace falta y cómo hace falta. En Il Bandito, el prisionero que vuelve de Alemania descubre que su casa ha sido destruida. De todo el edificio no queda más que muros en ruinas e informes montones de piedras. La cámara nos muestra el rostro del hombre. Después, siguiendo el movimiento de sus ojos, hace una larga panorámica de 360 grados que nos revela el espectáculo. La originalidad de esta panorámica es doble. Primero, estamos en una situación exterior al actor ya que le contemplamos gracias a la cámara, pero durante la panorámica nos identificamos insensiblemente con él, hasta el punto de sorprendernos cuando, terminado el giro de los 360 grados, descubrimos un rostro sobrecogido de horror. Segundo, la velocidad de esta panorámica subjetiva es variable. Comienza a buena velocidad para después casi detenerse, contemplando después con morosidad las paredes desconchadas y quemadas al ritmo mismo de la mirada del hombre, y como movida directamente por su atención.
Me ha hecho falta extenderme sobre este pequeño ejemplo para no limitarme a afirmar en abstracto lo que yo llamo, casi en el sentido fisiológico de la palabra, el, entre comillas, tacto cinematográfico. Ese plano al que me he referido se emparenta en su dinamismo con el movimiento de la mano que diseña un croquis, dejando espacios blancos, esbozando aquí, rodeando y envolviendo allí el objeto. Pienso en el ralentí del documental sobre Matisse, que nos manifiesta no solo ya el arabesco continuo y uniforme del trazo, sino las dudas de la mano. En esta clase de planificación el movimiento de la cámara es muy importante. La cámara debe estar tan dispuesta a moverse como a inmovilizarse. Bazin se refiere a lo que podríamos inferir como un gesto o gestualidad en el movimiento de cámara. Podríamos conectar esto, si se quiere, con el manifiesto de la cámara estilo de Alexander Astruc, con aquella posibilidad de la cámara de ser una especie de pincel, bolígrafo o un lápiz, una herramienta de artista, una herramienta que va a ser para la creación, para la caligrafía personal. Continúa Bazin. Toda la inolvidable poesía del paseo de los niños sobre el caballo blanco en el limpiabotas se reduce técnicamente a un ángulo de toma de vistas en contrapicado que da a los jinetes y a la montura la perspectiva de una estatua ecuestre. Ese caso del limpiabotas, Shueisha, llama mucho la atención porque si ustedes han visto estos videos acerca de qué es el cine de André Bazin, se dan cuenta que en Bazin hay una especie de tensión acerca de la poesía y de la creación de símbolos en algunas películas. Ya lo habíamos visto con los ejemplos en el western, aunque obviamente esos textos fueron escritos posteriormente a este texto acerca del cine italiano. Aquí yo podría decir que el limpiabotas o Shueisha está lleno de símbolos o imágenes que se podrían leer también como símbolos. Sería muy interesante saber qué piensan ustedes acerca de esas posturas de André Bazin frente a la creación o lectura de símbolos en las películas por parte del espectador. Continúa Bazin. En cuanto a la fotografía, está claro que la iluminación no juega más que un reducido papel expresivo. En primer lugar, porque para eso harían falta los estudios y la mayor parte de los planos, en cambio, están rodados en exteriores o en decorados reales, y además porque el estilo de reportaje se identifica para nosotros con el tono gris de los noticiarios de actualidad. Sería un contrasentido cuidar o mejorar hasta el exceso la cualidad plástica del estilo. Sería un contrasentido cuidar o mejorar hasta el exceso la cualidad plástica del estilo. Queda la pregunta sonando, ¿hasta qué punto podría cuidarse o mejorar hasta el exceso la cualidad plástica del estilo? Si ustedes han visto las películas italianas que hemos mencionado y quizás otras de la misma época y quizás se han visto restauraciones de estas películas, ¿podrían preguntarse hasta qué punto se podrían cuidar más o mejorarse más? O llevándolo al extremo, nos preguntaríamos qué pasaría si hubieran sido hechas a color, si hubieran sido hechas en CinemaScope. Podríamos preguntarnos también si dentro de este movimiento, porque es un movimiento, digámoslo así, que estos cineastas estuvieron conectados a través de la creación, de la crítica, compartieron técnicos, compartieron actores, si es posible que hubieran compartido también una identidad visual, ¿es posible llegar a pensarlo de esa manera? Continúa Bazin. Tal como hemos intentado describirlo hasta ahora, el estilo de los films italianos parecería estar emparentado con mayor o menor felicidad, maestría y sensibilidad a un periodismo cuasi literario, a un arte correcto, vivo, simpático, conmovedor, incluso pero menor por su origen. Esa es a veces la realidad siempre que se sitúe ese género a buena altura en la jerarquía estética. Pero sería injusto y falso ver ahí la culminación de una técnica semejante. De la misma manera que el reportaje y su ética de la objetividad, quizás sería mejor decir que la exterioridad, han establecido en el campo literario las bases de una nueva estética de la novela. La técnica de los cineastas italianos conduce en los mejores films y particularmente en Paisà a una estética del relato igualmente compleja y original. Continúa Bazin. Paisà es sin duda el primer film que supone una equivalencia rigurosa con un libro de novelas cortas. Solo conocíamos el film de sketches, género bastardo y falso si los hay.
Rossellini nos cuenta sucesivamente 6 historias de la liberación italiana. No tienen en común más que este elemento histórico. 3 de ellas, la primera, la cuarta y la última, se refieren a la resistencia. Las otras 2 son episodios pintorescos, patéticos o trágicos al margen del avance aliado. La prostitución, el mercado negro, la vida de un convento franciscano proporcionan indiferentemente la materia prima. No hay otra progresión que el sucederse de las historias según un orden cronológico a partir del desembarco de los aliados en Sicilia. Pero el fondo social, histórico y humano les confiere la unidad suficiente para lograr una obra perfectamente homogénea en su diversidad. Pero es sobre todo la longitud de cada historia, su estructura, su materia, su duración estética, lo que nos da por primera vez la exacta impresión de un relato corto. El episodio de Nápoles en el que vemos a un golfillo, veterano del mercado negro, vender la ropa de un negro borracho, es un admirable cuento de Saroyan. Otro evoca a Steinbeck, otro a Hemingway, otro, el primero, a Faulkner. Y no me refiero solo al tono o al asunto, sino todavía más profundamente al estilo. Bazin va a relacionar el último relato de Paisán con unos rasgos estilísticos que encuentra él en Faulkner y Hemingway. Vamos a ver cómo lo hace. Dice, primero, un grupo de maquinistas italianos, partisanos y de soldados aliados piden vituallas a una familia de pescadores que viven en una especie de granja aislada en pleno pantano del delta del Po. Les dan una cesta de anguilas y los de la resistencia se marchan. Una patrulla alemana advierte el hecho y ejecuta a todos los alemanes de la granja. 2. Al atardecer, el oficial americano y uno de los italianos caminan en algún lugar del pantano. A lo lejos se oyen unos disparos. Un diálogo muy elíptico hace ver que los alemanes han fusilado a los pescadores. 3. Hombres y mujeres muertos delante de la cabaña. Un niño semidesnudo llora incansablemente en el crepúsculo. Incluso escrito de manera tan sucinta, este relato permite ya apreciar inmensas elipsis. Mejor valdría decir lagunas. Una acción bastante complicada queda reducida a 3 o 4 cortos fragmentados y ellos mismos son ya elípticos con relación a la realidad que descubren. Dejemos a un lado el primero, puramente descriptivo. En el segundo, el acontecimiento no nos es significado más que por lo que pueden conocer los maquis o partisanos, disparos a lo lejos. El tercero nos es presentado independientemente de la presencia de los maquis y ni siquiera es seguro que haya algún testigo de esta escena. Un niño llora en medio de sus familiares muertos. Ahí está, se trata de un hecho. ¿Cómo se las han apañado los alemanes para averiguar la culpabilidad de los campesinos? ¿Por qué el niño está todavía vivo? No es de la incumbencia del film. Sin embargo, toda una serie de acontecimientos se han ido encadenando hasta llegar a este resultado. De ordinario, sin duda, el cineasta no lo muestra todo. Es imposible, pero sus elecciones y sus omisiones tienden, sin embargo, a reconstruir un proceso lógico en el que el entendimiento pueda pasar sin dificultad de las causas a los efectos. Con este ejemplo, Bazin da cuenta de las elipsis que hay en aquel episodio y si nos damos cuenta, bastantes de las acciones ahí fueron sugeridas, fueron dejadas a la imaginación. Solamente después nos vamos a dar cuenta de las consecuencias y por ende pues nos va a quedar la tarea de completar el rompecabezas. Si ustedes han visto otras películas tales como Shueisha, el limpiabotas, se van a dar cuenta que usa unas elipsis bastante similares, que nos va a dejar algunas situaciones incompletas para que nosotros las conectemos. Continúa Bazin. Los hechos son los hechos y nuestra imaginación los utiliza, pero no tienen como función el servirla a priori. En la planificación cinematográfica habitual, según un proceso semejante al del relato novelesco clásico, el hecho es apresado por la cámara, dividido, analizado y reconstruido. No pierde sin duda toda su naturaleza de hecho.
pero queda envuelto en abstracción, como la arcilla del ladrillo está envuelta por la pared todavía ausente que multiplicará su paralelepípedo. Los hechos, en el caso de Rossellini, adquieren un sentido, pero no a la manera de un instrumento cuya función ha determinado ya previamente la forma. Los hechos se suceden y la mente se ve esforzada en advertir que se reúnen y que al reunirse terminan por significar algo que estaba en cada uno de ellos y que es, si se quiere, la moral de la historia. Una enseñanza a la que la mente no puede escapar porque le llega desde la realidad misma. En el episodio de Florencia, una mujer atraviesa la ciudad, todavía ocupada por algunos alemanes y por grupos de fascistas, para intentar reunirse con el jefe del maquis, de los partisanos, su novio. Le acompaña un hombre que a su vez busca a su mujer y a su hijo. La cámara le sigue paso a paso, nos hace participar en todas las dificultades que encuentran, en todos los peligros, pero con una perfecta imparcialidad en la atención que dedica a los héroes de la aventura y a las situaciones que les hace afrontar. Todo lo que pasa en la Florencia sacudida por la liberación es, en efecto, igualmente importante. La aventura personal de estos dos seres se insinúa a duras penas en un bullir de otras aventuras, como hace falta abrirse paso a codazos en medio de una multitud para encontrar al que se ha perdido. Bazán se va a detener en esta historia en particular por el hecho de que nos dice, en el recorrido de estos dos personajes por Florencia, tratando de llegar del punto A al punto B, se van a encontrar con diversos personajes que están ya como en el medio de otra historia, están en el medio de su lucha, están haciendo guardia o están esperando una resolución o están pendientes de otra situación, pendientes de otro problema. Nos va a decir Bazán de alguna manera, o lo vamos a inferir así, que todos los problemas son importantes en esos personajes y vamos a tener un vistazo por los problemas de otros al momento que estamos acompañando a los personajes principales. Estas son pequeñas historias que van a quedar abiertas dentro de la historia. Entonces vemos así como Paisá es una colección de historias dentro de historias dentro de historias. Continúa Bazán más adelante. La unidad del relato cinematográfico en Paisá no es el, entre comillas, plano, punto de vista abstracto sobre la realidad que se analiza, sino el, entre comillas, hecho, fragmento de realidad bruta en sí mismo múltiple y equívoco, cuyo, entre comillas, sentido se desprende solo a posteriori gracias a otros, entre comillas, hechos, entre los que la mente establece unas relaciones. Sin duda, el director ha escogido bien esos, entre comillas, hechos, pero respetando siempre su integridad de, entre comillas, hechos. El primer plano de, entre comillas, manilla de puerta al que hacía alusión antes era menos un hecho que un signo separado a priori y por la cámara, que no tiene más independencia semántica que una preposición en una frase. Es lo contrario del pantano o de la muerte de los campesinos. Pero la naturaleza de la, entre comillas, imagen hecho no consiste solo en mantener con otras, entre comillas, imágenes hechos las relaciones inventadas por la mente. Es cierto que son estas propiedades centrífugas de la imagen las que permiten construir el relato, pero considerada en sí misma, cada imagen como un fragmento de realidad anterior al sentido total, toda superficie de la pantalla debe presentar la misma densidad concreta. ¿Qué consideran ustedes que es esta densidad concreta? ¿Sería posible decir que estas imágenes hecho están de alguna forma calibradas o afinadas como al mismo nivel, como en la misma intensidad dramática? ¿Podría entenderse de esa forma durante toda la película Paisá? Si ustedes recuerdan cada una de estas 6 historias en Paisá, es posible decir que cada una de ellas al mismo momento llega como a este mismo punto dramático o que se calibra al mismo punto de intensidad dramática o de tragedia en algún momento. ¿Sería posible decir lo mismo para la historia de los monjes franciscanos? ¿Cómo podría ser la calibración o la intensidad dramática, la densidad concreta en aquella situación, siguiendo a Bazán? Continúa Bazán. Es exactamente lo contrario a la puesta de escena del tipo, entre comillas, manilla de puerta, en el que el color del barniz,
El espesor de la mugre sobre la madera, a la altura de la mano, el brillo del metal y el desgaste del picaporte son otros tantos hechos perfectamente inútiles, parásitos concretos de la abstracción y que sería preferible eliminar. En Paisà, y quiero recordar que incluyo aquí en grados diversos la mayor parte de los films italianos, el primer plano de la manilla de la puerta sería reemplazado por la, entre comillas, imagen hecho de una puerta en la que todas sus características concretas serían igualmente visibles. Por esta razón, el comportamiento de los actores procurará no disociar jamás su interpretación del decorado o de la interpretación de los otros personajes. El hombre mismo no es más que un hecho, entre otros, al que a priori no habría que dar ninguna importancia privilegiada. Por eso los cineastas italianos son los únicos que consiguen realizar con éxito escenas en autobuses, camiones o vagones, precisamente porque esas escenas reúnen una particular densidad de decorado y de hombres. Y los directores italianos saben describir una acción sin disociarla de su contexto material y sin disimular la singularidad humana en la que está imbricada. La naturaleza y la flexibilidad de los movimientos de su cámara en estos espacios estrechos y repletos, la naturaleza del comportamiento de todas las personas que entran en campo, hacen de esas escenas los platos fuertes por excelencia del cine italiano. Bazán da en el clavo acerca de lo que distingue a estos cineastas italianos, ese mostrar los rostros humanos, las otras microhistorias que están ahí en la misma película. Si ustedes recuerdan aquel breve videoensayo que hizo Kogonada en el 2013 llamado ¿Qué es el neorrealismo?, se darán cuenta cómo por un lado hace el paralelo entre el corte hecho por Vittorio De Sica de Stazioni Termini. Por otro lado pone las mismas imágenes pero cortadas por David Selznick. Ustedes se darán cuenta que Selznick opta por cortar exactamente el momento en que aparecen los rostros de otros personajes, el momento en que aparecen estas microhistorias. Se los recomiendo también para que lo vean acompañando esta lectura. El realismo del cine italiano y la técnica de la novela americana. Bazán va a cerrar el capítulo mencionando otros rasgos de estilo presentes en Paisà de Rossellini y en Ciudadano Kane de Orson Welles. Y entre otras ideas, Bazán va a mencionar esa afinidad entre la cultura italiana y la cultura norteamericana, estadounidense, en ejemplos concretos que nos va a mencionar. Bazán va a dar cuenta de cómo hay afinidades de pensamiento y de acción en las dos culturas y va a mencionar ejemplos concretos vistos en los relatos de Paisà. Dice Bazán: la proliferación del mercado negro y de la prostitución con el ejército americano no es el ejemplo menos probatorio de la simbiosis de dos civilizaciones, como tampoco es casual que los soldados americanos sean personajes importantes en la mayor parte de los films italianos recientes y que representen su papel con una naturalidad que resulta muy elocuente. Y si ustedes recuerdan, incluso hay un actor que hace de soldado americano en 3 películas diferentes. Él es Gar Moore en el episodio del encuentro con la prostituta, en Paisà, en Vivere in Pace, Vivir en Paz. Es uno de los soldados que llegan a la granja de aquellos campesinos a ocultarse, y también va a aparecer en Roma Città Libera, como uno de los soldados que están en una noche de ocio y que va a acompañar a los protagonistas en algunas de sus aventuras. El hecho de que probablemente estos personajes sean, entre comillas, importantes en este tipo de películas es también para marcar un encuentro con el otro. Recuerden que ante todo Paisà y sus 6 episodios representan encuentro con el otro. Ese otro es extranjero en todas las películas. ¿Por qué ese otro debe ser un extranjero? ¿Qué es esa Italia después de la liberación? Quedan las preguntas de cómo construye esta sociedad la mirada del extranjero o la mirada de sí mismos con la mirada del extranjero sobre sí mismos como un espejo. Es una estrategia que usan los 6 capítulos de Paisà. ¿Cómo es esta mirada del otro o cómo va a ser la convivencia con el otro con el que es diferente? Y para finalizar este texto dice Bazán: el sistema de referencia que he adoptado me ha alejado de otros parentescos aún menos rebatibles, como por ejemplo la tradición del cuento italiano, la comedia del arte y la técnica del fresco.
Más que una, entre comillas, influencia, es un acuerdo del cine con la literatura sobre los mismos datos estéticos profundos, sobre una común concepción de las relaciones entre el arte y la realidad. Hace ya bastante tiempo que la novela moderna ha realizado su revolución, entre comillas, realista, que ha integrado el behaviorismo, la técnica del reportaje y la ética de la violencia. No es cierto que el cine haya tenido influencia sobre esta evolución, como se cree todavía corrientemente. Un film como Paisá prueba por el contrario que va todavía con 20 años de retraso sobre la novela contemporánea. Quizá no sea el menor de los méritos del cine italiano reciente el haber sabido encontrar para la pantalla los equivalentes propiamente cinematográficos de la más importante revolución literaria moderna. Entonces aquí Bazin cierra nuevamente un capítulo refiriéndose al cine con relación a la novela literaria, de cómo el cine debe o debería tomar procedimientos de la novela literaria. Sin embargo, la diferencia es que en este capítulo Bazin ha logrado argumentar qué procedimientos ha tomado realmente el cine de la novela, cosa que no había pasado en otros capítulos, tales como A favor de un cine impuro o Evolución del lenguaje cinematográfico. Y en este sentido vale la pena complementar este capítulo que acabamos de leer con el dedicado a Robert Bresson y al diario de un cura rural, en donde también se mencionan algunos procedimientos de la literatura tomados para el cine y que se piensan como cinematográficos. Entonces, les dejo esa inquietud y les agradezco muchísimo por haberme seguido hasta el final en este capítulo extenso llamado El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación. La próxima semana nos vamos a ver con otro capítulo dedicado a qué es el cine de André Bazin. Hasta la próxima.